Trastorno digestivo de los recién nacidos. ¿Sabías que 4 de cada 10 recién nacidos sufren de problemas digestivos? De hecho, es una de las principales inquietudes de los padres durante una consulta pediátrica. Para su tranquilidad, en la mayoría de los casos, estos problemas se deben a una inmadurez del sistema digestivo y no producto de una enfermedad. Durante la lactancia, las enfermedades digestivas más comunes son los cólicos, el estreñimiento y las intolerancias alimentarias. En muchos casos, esas afecciones desaparecen aplicando acciones puntuales, por ejemplo, mediante una correcta técnica de lactancia o posicionamiento adecuado al recién nacido después del alimento. Cólicos. Es uno de los problemas más comunes en los bebés. Aparece en los primeros 3 meses de vida y se caracteriza por el llanto muy intenso. La causa más frecuente de los cólicos es por inmadurez del tracto gastrointestinal. Por lo tanto, suele disminuir con el paso de los meses. Estreñimiento. Esta condición se caracteriza por retraso en la eliminación de las deposiciones o el aumento de la consistencia de estas. En ocasiones puede ser normal y no tener consecuencias, pero en otras genera incomodidad y dolor. Las reacciones adversas a ciertos alimentos pueden ser generadas por intolerancia, inmadurez del sistema digestivo o desarrollo de alguna reacción alérgica a proteínas específicas ingeridas por la madre lactante o presentes en la fórmula recibida por el bebé. Esta alergia se puede manifestar de diversas formas, tales como diarrea o constipación, cólicos, vómitos frecuentes, erupciones cutáneas o síntomas respiratorios persistentes. Trastornos digestivos en los recién nacidos, ese es el tema que vamos a estar abordando y desde ya queremos que usted prepare su pregunta, si tiene alguna consulta y que nos los haga a través de nuestro WhatsApp que va a aparecer ahí en pantalla el número por si todavía no lo ha guardado. Estos trastornos digestivos son bien curiosos y yo creo que muchas mamás primerizas pueden tener algunas consultas. Estamos hablando que el 90% de los niños en sus primeros meses de vida padecen este tipo de trastornos digestivos. Pero para ahondar un poquito más en el tema tenemos a la invitada. Tenemos a la doctora Tamara González Martínez, a quien le damos la bienvenida. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerla aquí, doctora. ¿Podemos hablar un poquito acerca de estas alteraciones o estos trastornos digestivos? Claro, de manera general, como bien lo mencionaba usted, son trastornos que no alteran el desarrollo ni el peso de nuestros pacientitos, sobre todo porque se presentan en los primeros meses de vida y se resuelven de manera espontánea cuando ya van arriba de los 6 meses hasta el año. Entre estos creo que de los más comunes que podemos ver, que vimos también en el video, es la regurgitación, que es lo que podemos ver, por ejemplo, en los chiquitines cada vez que se alimentan y nosotros decimos que les sacamos el aire, ¿verdad? Después de que comen, expulsan un poquito de leche de manera involuntaria. Pero esto no les causa problemas respiratorios, no están perdiendo peso, sino que se da, como bien lo dije, de manera involuntaria. Y así como aparece en los primeros meses, también desaparece cuando ya el esfínter, que es como la válvula que hace el paso del estómago al esófago, ya se madura un poquito y evita que ese paso de comida se dé y se presente como un pequeño vómito. Bueno, no es ni vómito, sino que como una regurgitación de la leche que se está alimentando. Que vemos que el bebé la expulsa, ¿verdad? Exacto. Sí. ¿Qué otro trastorno digestivo hay? Así, dentro de estos que no causan ninguna alteración del desarrollo del bebé, también tenemos lo que son los cólicos, que creo que es algo bastante común con los papás, que siempre están como pendientes y algo que les preocupa porque se presenta como un llanto inconsolable, ¿verdad? Que puede durar hasta 3 horas. Wow, sin parar. Sin parar, exacto, y uno lo consuela y el bebito no hay ninguna manera de consolarlo, ¿verdad? Y puede presentarse hasta 3 veces en la semana y puede tener un periodo de duración de hasta 3 meses. Pero así como se presenta, también desaparece, o sea, no es algo que le va a alterar su manera de comer, su ganancia de peso, ni su desarrollo, sino que casi siempre está debido al proceso de los gases durante la alimentación y ese pequeño inconveniente con la expulsión que le provoca ese malestar al pacientito. ¿El reflujo entra dentro de estos trastornos digestivos que no alteran el desarrollo del niño? El reflujo como tal, sí. ¿Por qué? Porque se debe, como lo decíamos, así dice el libro, al paso involuntario del alimento del estómago hacia el esófago y que se puede ver expulsado en la boquita, pero que tiene la cualidad de que no causa ningún problema crónico. Cuando ya causa problemas respiratorios, que son estos niños que tienen una tos bastante prolongada,
que no están ganando peso, que vemos de que hay un rechazo al alimento, ahí ya no es un reflujo como tal, sino que se llama enfermedad de reflujo gastroesofágico, y esa sí es una patología que requiere tratamiento y exámenes para mejorarlo. ¿Cuál sería la consecuencia de que nuestro hijo sufra este tipo de trastorno digestivo? Si llegamos al punto de la enfermedad, vamos a tener un pacientito que no va a estar ganando peso, que no se va a estar desarrollando bien y que podemos estar teniendo problemas de tos, o la gente le dice como chillido en el pecho, que son sibilancias, porque este contenido que estamos regresando se aspira a través de los pulmoncitos y también nos va a estar dando esos problemas. ¿Qué otro tipo de trastorno digestivo hay, doctora, que sí altere el desarrollo del niño? Dentro de los más comunes, bueno, y ahorita durante estos meses, durante diciembre y enero lo hemos tenido bastante elevados, son las gastroenteritis, son las diarreas, que como son causadas por problemas infecciosos, estas sí nos van a alterar el desarrollo del paciente, aún en la manera aguda, ¿verdad? Porque se nos van a deshidratar. Recordemos que entre más chiquito sea el pacientito, es mucho más fácil que con 1 o 2 evacuaciones o con 2 vómitos ya se deshidrate, porque sobre todo no lo vamos a poder reponer. Entonces ese sí ya nos altera al compromiso de nuestro paciente. Las diarreas, ¿qué otro entra? También podemos tener problemas un poquito más severos, específicos de la etapa neonatal, como son la intususcepción, le llamamos nosotros, o invaginación intestinal, que se caracteriza por un problema en la cual una parte del intestino se introduce dentro de sí mismo, por decirlo así, como un calcetincito, y nos causa un dolor abdominal súbito, vómitos, distensión abdominal, y ya en etapas más avanzadas vemos heces, que le llamamos heces como en forma de jalea de Bruselas, se llama el libro, pero sería como una jalea de fresa, o sea que vemos restos de sangre en el pupú, y eso ya es una patología de emergencia que hay que acudir al nomás tener la sospecha. ¿Qué sucede con aquellos bebés, con estos recién nacidos, los neonatos, que llevan una semana de vida y no pueden ir al baño, es decir, no hacen sus necesidades? Ah, sí, eso es bastante complejo, porque a veces creo que nos preocupamos bastante más como papás el hecho de que quisiéramos que nuestro bebito haga popó cada vez que come, ¿verdad? O por lo menos hiciera todos los días. Que digamos que eso es lo normal, que a todo mundo nos dicen, tú tenés que comer e inmediatamente, pasado un cierto tiempo, tú vas al baño. Exacto, pero también hay que recordar que como los recién nacidos, como la mayor parte de las veces, solo son alimentados por pecho, ¿verdad? O por fórmula. Entonces, el patrón de hacer popó no va a ser específicamente el mismo en todos los niños. Ahí, además de ver que no hace popó todos los días, hay que ver que coma, que no esté vomitando, que no se esté distendiendo del estómago. Si no presentamos ninguna de esas alteraciones, por decir así, el hecho de que no vaya a hacer pupú todos los días no es un signo de alarma. ¿Cómo regulamos entonces nuestro sistema digestivo en los bebés? Inicialmente, por ejemplo, la lactancia materna es la alimentación ideal, ¿verdad? Entonces, este método de alimentación no solamente nutre a nuestro pacientito, sino que también le brinda defensas, le brinda componentes que ayudan a desarrollar los mismos componentes gastrointestinales que le van a ayudar a digerir próximamente los alimentos que sean introducidos. También el utilizar fórmulas adecuadas para la edad, ¿verdad? Si no tenemos chance de poderle dar una lactancia materna exclusiva, las fórmulas que se utilicen, o sea, las leches maternizadas que se utilicen sean las adecuadas, porque a veces cometemos el error de utilizar fórmulas que son tal vez están muy preparadas para estos chiquitines, y en vez de ayudarlas, complican un poco más el desarrollo de su intestino. Muy bien, doctora, tenemos varias consultas a través de nuestro WhatsApp y vamos a iniciar leyéndolas entonces. Dice, una consulta, ¿qué tan cierto es que a los niños se les da agua hasta que cumplan los 6 meses? ¿Puede un bebé padecer del colon a tan corta edad y qué lo provoca? Idealmente la lactancia materna, como lo hablábamos, la leche materna es ideal. Eso le puede producir la hidratación necesaria, le produce los nutrientes, entonces en ese caso el consumo de agua realmente no está justificado. Pudiésemos después de los 4 o 6 meses, en una temporada de calor, sobre todo ahorita que se acercan las vacaciones, ¿verdad? Poder dar 1 o 2 oncitas, pero recordemos que cada vez que damos una de estas tomitas de agua, no le estamos dando lechita a nuestro bebé, entonces perdemos como una
1 onza de una alimentación más nutritiva e hidratante. O sea que lo recomendable es lactancia exclusiva. Eso sería lo ideal. No es necesario darle agua. Exacto. Ok, muy bien. Hay más consultas también, pero ¿cómo podemos saber, doctora, cuando mi hijo, cuando mi bebé tiene estos problemas digestivos? ¿Cuáles son esos síntomas a los que yo tengo que estar alerta para acudir al médico? Si ya vemos que las heces son de manera dificultosa, por ejemplo, no solamente siente como dificultad al momento de defecar, sino que vemos que las heces ya no son suavecitas, por decir así, sino que son un poco más sólidas. También si vemos hilitos como de sangre en estas, estamos presentando muchos episodios de distensión, que los papás nos dicen, no, mire, está bien panzoncito, y eso se presenta constantemente, tanto que rechaza la alimentación o presenta vómitos constantes, ahí sí tendríamos que acudir de manera temprana, sobre todo porque como papás se van a empezar a dar cuenta de que no está ganando peso, y creo que también eso es algo que les va a preocupar, y antes de que lleguemos a ese punto sí deberíamos de consultar con nuestro pediatra de cabecera. Muy bien, tenemos más consultas. Tengo a mi hijo de 2 años que él me padece de estreñimiento. Él cuando quiere hacer popó no puede hacer, pero hace un tiempo fui a la farmacia y me recetaron unas gotas que se llaman Verolax. Gotas, pero me toca dárselas cada día por 6 gotas. Yo quiero saber si dárselas sería malo al final del tiempo, pero si no son esas gotas, mi niño no, ahí me manda la foto, mi niño no puede hacer porque él sufre mucho cuando él intenta. Ok, cuando ya tenemos esos problemas en los cuales vemos, vea que las características de las heces no son las usuales, que nosotros esperamos que sean como suavecitas y no doloroso, ahí ya tendríamos que consultar a un especialista, o sea, sí tenemos que acudir a nuestro pediatra, porque hay que revisar qué es lo que está fallando en la alimentación principalmente, en la dieta, en el consumo de frutas, de agua, sobre todo porque dice que ya tiene 2 añitos, sí. Entonces, ¿qué es lo que tal vez hemos hecho mal en la dieta que está provocando que las heces sean tan sólidas? Y si a pesar de esos cambios, que a veces con eso ayudan un montón el patrón para defecar, sigue persistiendo el problema, ya requieren a otros estudios para excluir ciertas enfermedades en las cuales la alteración del hacer popó de manera normal se ve como primer síntoma de alarma. Ok, muy bien, anote entonces, y lo mejor es que consulte, ¿verdad? Sí, eso de automedicar con laxantes, sobre todo en los niños, nos puede traer consecuencias aún más graves. Los podemos deshidratar, podemos perder electrolitos o componentes importantes para el proceso de crecimiento que tiene. Muy bien, hay otra consulta. Mi hija tiene 3 meses, hace sus necesidades y se le sale por detrás el popó. Es normal porque siempre ha hecho como diarrea y solo le doy leche materna, o sea, lactancia exclusiva. Los bebitos de esa edad, cuando solo son con pecho, cuando solo son seno materno, tienen una característica de ser popó como le decimos, color oro, ¿verdad? Es un amarillito bien característico y son bien suavecitas. Por lo mismo que les digo, no estamos teniendo ningún contenido sólido, sino que solo es líquido, por decir así, la lactancia. Entonces sí, esa es la característica normal de la alimentación de estos pacientes, y tienen una cualidad bien característica que cada vez que comen hacen, tal vez no en una cantidad abundante, pero el hecho de estar alimentándose estimula que hagan popó. Entonces esta mami no se tiene que preocupar porque todo está en orden. Todo está en orden, aparentemente. Doctora, ¿cuánto tiempo tarda en madurar el sistema digestivo de un bebé? Idealmente comenzamos a ver la maduración desde los 6 meses de edad. Por eso es que dice que casi de estos trastornos digestivos que no afectan el desarrollo, el 85% de estos resuelven al año de vida y el 95% a los 18 meses. O sea que antes de los 2 años vamos a ver que nuestro bebé ya va a estar teniendo un comportamiento de un niño más grande, que va a crecer normal, que va a hacer sus necesidades normales sin afectar su desarrollo ni su peso. Perfecto, doctora, le queremos agradecer por su tiempo, muchísimas gracias por ayudarnos. Muchas gracias por la invitación. A resolver todas estas consultas. ¿Cómo podemos hacer para contactarla? Pues me pueden encontrar en nuestra clínica en redes sociales, se llama Medikids. Y los teléfonos creo que van a aparecer en pantalla ante cualquier duda. Ahí están apareciendo, así que anote los 2372-0698 y también 7700-0070. Doctora, qué gusto. Muchas gracias. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola.